Un viaje transformador hacia el entendimiento más profundo de nuestra verdadera naturaleza espiritual. En este recorrido, descubriremos cómo nuestras percepciones limitadas sobre nosotros mismos y el mundo nos alejan del conocimiento verdadero. A menudo nos encontramos atrapados en la ilusión de la separación, el pecado y la enfermedad, creyendo erróneamente que estos aspectos definen nuestra realidad. Sin embargo, la verdad es mucho más liberadora. Exploraremos cómo el desconocimiento de Dios nos hace creer en la pérdida de salud y vida, pero al comprender a Dios nos damos cuenta de que estamos eternamente unidos a Él, más allá de las ilusiones de enfermedad y muerte. Aprenderemos que el único demonio que podemos conocer realmente es la creencia en el mal dentro de nuestros propios pensamientos, y que conocer la verdad no es un ejercicio de pensamiento activo, sino un acto de permitir que nuestra mente refleje la inteligencia divina. La conciencia espiritual, entonces, es reconocer la realidad espiritual perfecta y completa, más allá de las apariencias físicas. Este conocimiento nos lleva a renunciar al sentido de individualidad, descubriendo nuestro verdadero yo, que es perfecto e inocente. Además, veremos cómo culpar o temer a los demás nos daña, pues en realidad todos somos manifestaciones perfectas en ese momento. Adentrándonos más, descubriremos que creer en un yo personal es como creer en un sueño. Al reconocer la nulidad de la personalidad, abrimos la puerta a verdaderas bendiciones. Pero, ¿cómo redimimos el mundo? No se trata de sanar o cambiar el sueño, sino de conocer la verdad y comprender la nulidad de este sueño. Finalmente, veremos cómo cambiar nuestras creencias puede alterar nuestra realidad, pero fenómenos como la enfermedad, el pecado, el nacimiento, el cambio y la muerte siguen existiendo en el mundo físico. El error está en ver a los demás como separados o como causantes de daño. Al centrarnos en la realidad espiritual, solo veremos la verdad manifestándose. Acompáñenos en este viaje hacia el único, donde desvelaremos estos profundos misterios y encontraremos una paz y comprensión que trascienden nuestro mundo físico. El único. Un estudio de lo absoluto. Lillian de Waters. El estudiante encontrará una unión encantadora, una reunión, por así decirlo, de todos los hechos primordiales contenidos en conjunto completo de escritos de la autora, haciendo de este un trabajo muy valioso para el estudio y la meditación. En el trabajo Journeying Onward, publicado en 1908, y uno de los primeros de su tipo comercializado en Estados Unidos, la autora explicó de forma sencilla la nulidad de la personalidad, la creencia, el pecado, la enfermedad, la discordia y la unidad del ser. Ella describió que nuestra ignorancia sobre Dios nos hace creer que perdemos la salud y la vida, mientras que una comprensión adecuada de Dios revela que el ser humano está permanentemente unido a Él, reflejando todo lo que hay en Él y nada más. El Maestro llegó para salvarnos de creer en el pecado, la enfermedad y la muerte. Aquellos que siguen sus pasos están destruyendo estas condiciones, como Él lo hizo, y están dando la gloria a Dios. La enfermedad puede parecer real para quien la padece, pero no es una realidad, verdad, o una condición correcta o normal del ser humano. El único diablo que uno puede conocer es la creencia en el mal en el propio pensamiento. La oración es reconocer que poseemos lo que Dios posee. Como hijos de Dios, el ser humano hereda lo que Él tiene. Entender científicamente estas verdades espirituales nos lleva a una conciencia plena de la omnipresencia de Dios, permitiéndonos ver y recibir la manifestación de nuestros deseos u oraciones. Nos esforzamos por comprender tan claramente que el bien ocupa todo espacio, que todos los errores desaparecen de nuestro pensamiento y, por ende, sus manifestaciones también. Buscamos estar en sintonía, contacto o armonía con el amor divino para así visualizar la obra completada. ¿Qué mayor visión podríamos tener hoy que ver a el Uno, la única vida, el único poder,
la única presencia, el único ser. Esto demostraría el amor de Dios, la unidad del ser humano y el reino de los cielos en la tierra. Ver la unidad del ser humano trasciende la malicia, los celos, los conflictos, la guerra y bendice a la humanidad con la divinidad celestial. Con cada año, cada día, nos acercamos más a una comprensión real de la verdad, lo que se refleja en nuestra forma de pensar, sentir y hablar sobre este tema. Esta convergencia de perspectivas es una muestra de la unidad del ser humano. Lo que uno ve, lo ve otro. Las revelaciones a uno son revelaciones a otros. Hace poco, surgió entre nosotros un hombre de extraordinaria atracción y habilidad, tan desapegado de cualquier noción de persona o personalidad que rechazaba cualquier alabanza y adoración hacia su ser personal. Su renuncia a la gloria personal se debió a su triunfo sobre las oscuras aguas del Atlántico junto a su silencioso compañero alado. Tras demostrar su visión, otros aparecieron con la misma visión e intención. Hoy encontramos en libros, revistas y periódicos pensamientos y expresiones de aquellos que aspiran a alturas espirituales, trascendiendo la guerra, el mal y la muerte. Esta visión se afianzará más claramente con el tiempo, llevando a la humanidad a olvidar la lucha, el egoísmo y el enfoque en la personalidad, comprendiendo que lo que beneficia a uno beneficia a todos, que la verdad es impersonal y cuando se comprende correctamente, es amada, venerada y entendida igualmente por todos. La visión actual es el reconocimiento jubiloso de la insignificancia de la personalidad y la omnipresencia del ser único. Es el reconocimiento de la unidad y la unidad del ser humano. Dejando de lado toda noción de nosotros mismos y los demás, ahora llevamos nuestros corazones dispuestos a adorar a los pies de aquel que proclamó gloriosamente para que se hagan perfectos en uno. La autora. La nada de la personalidad. En un mundo considerado material, surgió una voz audaz proclamando: «No importa, todo es mente». Gradualmente, la verdad se hace camino en este mundo como un medio de redención. Desde la creencia en la totalidad de la materia hasta su nulidad, y de la totalidad de la mente a su nulidad, emergiendo la totalidad de la verdad, este es el trayecto hacia la iluminación en este mundo. Con la magnífica visión del reino celestial como una realidad presente y la nulidad tanto de la materia como de la mente, surge la pregunta: ¿qué más podría separar al ser humano de la verdad, aparte de la creencia en la realidad de la materia y la mente? Al percibir la nulidad del mundo material y mental, podemos abrirnos a una percepción aún mayor: la nulidad de la personalidad. Reconocer la nulidad de la personalidad trae una liberación inmediata, simbolizada por el ángel que trae la curación en sus alas, el ángel de la luz, el mensajero del amanecer de un nuevo día. En esta gloriosa visión del Uno, no hay lugar para celos, luchas, calumnias, malentendidos o falta de perdón. No existe superioridad entre profesor y estudiante, ni nada que uno pueda quitarle al otro. Abramos aún más nuestros corazones para abrazar este grandioso mensaje de la nulidad de la personalidad, permitiendo que se difunda de este a oeste, de polo a polo, hasta que todo el mundo, a través de la perspicacia y la devoción, se vea obligado a adorar al Uno. Que científicos y católicos, judíos y gentiles, personas de todas las razas, se arrodillen juntos en esta visión de un ser, un amante de todos, y se vean a sí mismos como Dios los ve. ¿Acaso Dios percibe el color de la piel de una persona? ¿Le importa a Dios si una iglesia o una congregación se identifica como metodista o bautista? El Uno percibe diferencias o pares de opuestos. Imaginemos un día glorioso en el futuro cercano, cuando la llama de la comprensión comience a arder y a extenderse en este plano, y el ser humano empiece a ver cómo Dios ve y a mirar al prójimo como a sí mismo. En la visión del Uno, ¿puede realmente haber un otro? Esta comprensión, si se ve, acepta y practica,
abrirá las puertas a la paz y alegría del cielo. No tiene sentido afirmar solo hay un ser si uno se siente herido por palabras hirientes o se siente tratado injustamente por otro. La verdadera necesidad es practicar nuestra visión y comprensión. Si el uno es todo y no hay personalidad, ¿no debería esto liberarnos automáticamente de engaños como la enfermedad, el miedo, el odio y el dolor? ¿Puede Dios estar enfermo, temer, odiar o disculparse? El uno no es emocional, sino la quietud del espíritu, la perfección inmutable. Al quitar el sentido de la personalidad a través de la visión y la devoción, es como si el velo del templo se hubiera rasgado en dos, como si esperáramos que aquellos en sus tumbas se levantaran y caminaran en este plano, como si la muerte nunca hubiera existido. En esta visión elevada del uno, percibimos una vasta familia de hermanos, unidos en la misma vida, sustancia y ser. Esta revelación divina irrumpe en nuestros corazones como una relampagueante hoja de luz, impactándonos con su poder y gloria, y tocándonos con su resplandor, éxtasis y maravilla. Cuando uno cree en el mal ajeno, pierde de vista esta percepción. Al sentirse dañado por otro, se desvía de esta comprensión. Según las enseñanzas orientales, ser robado es ser ladrón en el corazón propio, y ser asesinado es ser asesino, lo que implica que al conocer y afirmar la unidad de todo ser, uno no ve a otros, solo al ser, y en ello reside su protección. Hay afirmaciones de la verdad que deben atesorarse en la conciencia como gemas preciosas, como las promesas del Salmo 91 y las enseñanzas del poderoso Jesús. Por ejemplo, uno podría encontrarse en una situación de aparente peligro, pero si declara y conoce, nada te dañará de ninguna manera, y permite que esta promesa divina se desprenda de él como fuego celestial, como la auténtica verdad misma, se vuelve inmune, intocable. Hubo un caso en que una persona enfrentó una amenaza directa, con un arma apuntándole, lista para causarle daño. En ese instante crucial, experimentó la visión del ser único, viendo tanto al individuo armado como a sí mismo, como la misma sustancia, el mismo ser. Sin temor y con firmeza, afirmó esto en silencio para sí mismo, sin sentido de personalidad. La mano armada del atacante se quedó suspendida, inmovilizada, incapaz de actuar sin el consentimiento del que conocía la verdad. Quien conoce la verdad posee una soberanía absoluta. Un hombre, disfrutando del encanto de una bella noche y conduciendo un automóvil de alta potencia, se encontró repentinamente ante un policía que le entregó una tarjeta con acusaciones en su contra. El conductor, inocente de cualquier daño, sintió inmediatamente la presencia del uno como el único ser. En ese momento, el policía le arrebató la tarjeta de la mano y se alejó rápidamente. Este incidente no se relata como justificación para desobedecer la ley material, sino como demostración de que cuando una persona ve como Dios ve, está protegida. Este es el refugio secreto del Altísimo. Si alguien actúa de manera que perjudique el nombre o el carácter de otra persona, en realidad se está dañando a sí mismo, porque está viendo a otro, cuando en realidad no hay otro. Con una visión tan dividida, la lesión que intentaría infligir a otro se revierte sobre sí mismo, ya que uno mismo es el único yo que existe. Por otro lado, si uno mira a otro creyendo que esta persona le ha hecho una injusticia o daño, en realidad es uno mismo quien está equivocado. Si su visión estuviera fija en la realidad, no vería a nadie más, no vería falsedad, no vería ninguna lesión, solo vería la verdad manifestándose. Debemos preguntarnos, ¿hay algo que otro pueda quitarme? ¿Puede alguien robarme mi alegría, mi paz, mi amor, mi fe, mi comprensión? No podemos responder con sinceridad si basamos nuestra decisión en el hecho de la vida de que Dios es todo lo que hay, que solo hay una presencia, un poder, una sustancia, una vida, un ser. El clamor actual, como nunca antes, es por la inmediatez.
El mundo desea algo que permita que la voz viaje instantáneamente de un extremo del mundo a otro. Un medio de transporte directo de una parte del país a otra, una forma de curar rápidamente cualquier enfermedad, un camino para liberar de peligros al instante. ¿Qué podría estar más cerca de alcanzar este objetivo que conocer la nulidad de la personalidad y la totalidad del ser único? Puedes percibir que toda la gran ilusión del mal se basa en la creencia en la personalidad, en la idea de que una persona puede estar separada de Dios, pensar aparte de Él o tener una vida independiente de Él. Si todas las personas en la tierra dejaran de ver distinciones, separaciones o a otros seres aparte del uno, ¿imaginas qué liberación instantánea significaría esto? ¿Cómo se manifestaría el milenio entre nosotros? Nadie con un mínimo de comprensión acusaría a Dios de estar enfermo, ser pecador o morir. Sin embargo, ¿cuántos acusan a las personas de estas mismas cosas? Por lo tanto, eliminar la visión y el sentido de la personalidad propia proporciona iluminación, inspiración y curación instantáneas. Esto es en realidad practicar la presencia de tal manera que, si uno se enfrenta a una aparición denominada el diablo encarnado y puede reconocer solo un ser y la nulidad de cualquier otro, verá ante sí un ángel de luz. La afirmación científica de que solo hay una persona es conocida, pero su profundo significado a menudo no se comprende completamente. Significa que, inherentemente, todas las personas son iguales. Significa que realmente no hay diferencia entre una y otra. Significa que Dios ve a todas las personas por igual. Él hace que su sol brille sobre malos y buenos y envía lluvia sobre justos e injustos. Mateo 5, 45. Este ser es el Padre, el alma, el yo soy. El Espíritu Santo es la luz que ilumina, inspira, irradia y refleja al Hijo, el hombre perfecto. Así como el Padre, el ser, el alma es infinito, y el Espíritu Santo, el iluminador, el reflector divino es infinito, así también lo es el Hijo, el reflejo denominado hombre perfecto, infinito y conocido en la tierra como hijos e hijas, o hijos de Dios. Es evidente que, debido a la infinidad de Dios Padre y Dios Espíritu Santo, también debemos reconocer la infinidad de Dios el Hijo o del hombre perfecto. Por tanto, aunque el ser humano se presenta en un número infinito, se comprende como un ser único. Jesús, la figura central, la presencia milagrosa, se situó entre las personas proclamando: «Y la gloria que me diste, les he dado, para que sean uno como nosotros somos uno». Si uno pudiera extender una mano amorosa sobre el hombro de alguien cavando una zanja, sentiría una calidez, una presencia amorosa, alma que responde al alma. O si uno tocara con amor a un prisionero en una mazmorra, el corazón de esta persona latiría con alegría, su amor respondería, porque en cada persona reside la misma chispa divina, en cada vida la misma sustancia y en cada corazón el mismo amor. Así reconocemos la unidad del ser humano. Oh Espíritu, amor divino, te adoro solo, y aparte de ti, no veo ni reclamo a otro. Reconozco tu gloria como mi gloria, tu luz como mi luz, tu vida como mi vida, tu ser como mi ser. Como tú mismo, yo, el único yo, pronuncio la palabra de la realidad eterna, la palabra de libertad, de unidad, de poder y de gloria. Que aquellos que sienten que están perdiendo su identidad se acerquen más. Que quienes sienten que no pueden perderse a sí mismos escuchen el decreto divino. A no ser que seáis convertidos, no entraréis en el reino. El que pierda su vida la encontrará. Solo aquel que renuncia a su vida puede retomarla verdaderamente. Pero, ¿qué significa perder la vida, perderse a sí mismo? Significa reconocer la nulidad de la personalidad, aquel que aparta su sentido de ser individual, separado de Dios, se eleva consciente de sí mismo tal como realmente es.
La personalidad es cómo aparece una persona, sus hábitos, creencias, pensamientos, manera de hablar, vestimenta, etc. La impersonalidad, en cambio, es como la persona realmente es. La verdad es impersonal, y como la verdad, el ser humano es impersonal. Imagina que alguien piensa: soy una persona importante. Tengo estudiantes que alaban mis enseñanzas en todo el mundo, afirmando que soy un transmisor de la verdad. Mi nombre recorre el planeta como uno de significado y entendimiento. ¿Qué tipo de persona crees que es? La persona que ha perdido la vida no se preocupa por sí misma o su nombre personal, sino que su cuidado y amor descansan completamente en el uno. Esto se refleja en la historia del Cristo interior del hombre, que realizaba milagros donde quiera que iba, pero no permitía que su nombre fuera conocido, refiriéndose a sí mismo solo como la Santa Sombra. Cuando una persona pierde su vida, ¿qué es lo que realmente pierde? Debe renunciar a su hogar, familia, dinero, alegría, trabajo, comida, sueño. No, no se le pide que abandone ninguna de estas cosas. Debe renunciar a su sentido de ser personal, dejar de lado el yo que cree llamarse John Doe y asumir ese yo que es la verdad. Esta visión no solo debe ser para sí mismo, sino lo suficientemente amplia y completa como para abarcar todo el universo, de modo que no vea a las personas como entidades separadas, sino que vea la unidad, solo al uno. No importa cuántas personas estén delante de él ve al uno como el todo de cada uno. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Imagina que alguien está dormido y sueña que está varado en una isla. Busca en vano un barco sin encontrar refugio, agua ni provisiones. En este escenario, el individuo en la cama y su representación en el sueño corresponden al verdadero ser y a la personalidad, respectivamente. Si el personaje del sueño en la isla pudiera comprender su propia nulidad, renunciar a su vida de sueño, la vida a la que renuncia no sería real, ya que la personalidad varada en la isla no es una existencia real, sino una suposición. No hay un proceso real, un cambio real ni nada que realmente suceda. Durante todo el tiempo, el verdadero yo estaría en la cama, no en la isla. Por lo tanto, cuando alguien conocido como John Doe renuncia a su personalidad, no es un procedimiento real, porque lo que renuncia es a su creencia en un hombre de materia, una sustancia de ensueño, un hombre que está separado del ser real, cuando no hay tal hombre. Pero pasa por este proceso, este cambio que no es un cambio, este acto que no es un acto, este despertar que no es un despertar, para conocer conscientemente la verdad sobre sí mismo. Cuando la persona se despierta y se encuentra en la cama, entonces conoce la nulidad del hombre en la isla. Y cuando el ser humano en la tierra entra en la conciencia de un ser y su identidad con este ser, entonces conoce y entiende la nulidad del hombre del pecado, la enfermedad y la ignorancia. Con la luz de la comprensión, vemos lo inútil que es aferrarse a la personalidad, creer en la personalidad, sueño del hombre en lugar del verdadero hombre inmutable de Dios. Si el Señor no construye la casa, en vano trabajan los que la edifican. Salmo 127, 1. A menos que veas, reconozcas y practiques lo que realmente eres, tu esfuerzo por traer éxito, salud, armonía, poder y gloria a un hombre de polvo, un hombre de sueño, un hombre de personalidad. Todo es en vano. Es momento de que aquellos que afirman tener un verdadero entendimiento dejen de lado, ahora y para siempre, toda crítica, miedo y condena hacia los demás. No criticamos ni condenamos a Dios, y si no hay nada más que Él, entonces ¿a quién estamos condenando? Al hombre de la isla. Sería absurdo mirar a ese hombre varado en la isla y culparlo por su situación. El hombre al que estaríamos juzgando no está realmente allí. Se encuentra en otro lugar, inocente en ese mismo instante, y nuestros pensamientos ignorantes recaerían sobre nosotros mismos. De la misma manera, cuando culpamos a los demás, les tememos
o los vemos de manera crítica, nos estamos dañando a nosotros mismos, porque el hombre que estamos juzgando o temiendo no está presente donde creemos que está. Está en otro lugar, perfecto e inocente en ese instante, el que dice conocer la verdad, que viva la verdad, que no mire hacia atrás el que ha puesto su mano en el arado, su visión en el Cristo luminoso. Quien tiene doble visión, tiene doble mente, y tal persona no debe esperar nada del Señor, su señorío. No temas que al renunciar a tu sentido de ti mismo estés perdiendo tu identidad. Más bien, la estás encontrando, reconociendo lo que eres eternamente. ¿Qué preferirías ser, John Doe o el ser Cristo? No podemos ser ambos. En realidad, no estamos posponiendo a John Doe ni poniéndonos a Cristo, porque lo que no es no puede perderse, y lo que es no puede ponerse. Sin embargo, así es como parece ser. Parece que nos estamos poniendo a Cristo porque nos hemos considerado alguien distinto del uno. ¿Crees que amarás menos a tu amigo al saber que él es el único en lugar de ser John Doe? No, si amas la verdad. De hecho, encontramos que nuestros amigos, familiares y conocidos significan más para nosotros que antes. Nuestro amor es más rico, más completo y no se basa en la personalidad, sino en la verdadera sustancia misma, de modo que tal amor es duradero y eterno. ¿Estás empezando a percibir qué tan grandiosa es esta visión? ¿Qué alcance tan asombroso tiene contemplar la nulidad de la personalidad y la totalidad del ser único? Recuerdo el valor de esta visión para mí durante una demostración hace algunos años. Mi hijo pequeño parecía estar enfermo con lo que se llamaba tos ferina. A pesar de mantener mis pensamientos en la verdad, parecía que el niño tosía más en mi presencia que en cualquier otro momento. Un día, mientras dormía, entré en su habitación y de inmediato comenzó a toser. Reflexivamente, crucé la habitación y me senté junto a la ventana. Mi mirada se posó en un gran arce justo abajo, y mientras observaba la majestuosidad de este árbol, con sus miles de hermosas hojas verdes meciéndose en la brisa, un tratamiento surgió de mí. Este tratamiento fue una visión, una revelación de la unidad de todo ser y la nulidad de la personalidad. Veía el árbol lleno de hojas tan cercanas que se tocaban, pero ninguna hoja dependía de otra para existir. Ninguna hoja influía en otra, aunque cada una estaba unida a la rama y la rama al tronco. Esta imagen fue tan clara para mí que instantáneamente comprendí que ningún individuo en la tierra depende de otro en ninguna manera. Ni la vida o la armonía de alguien puede ser influenciada por otro, ya que cada uno pertenece al uno. Con esta visión llegó la curación instantánea del niño. La verdad, la revelación, la visión, siempre llega con curación en sus alas. El fuego de Dios es un fuego consumidor, y nadie puede sentir esta luz ardiente, este espíritu acelerado, este descenso del Espíritu Santo sin recibir bendición. Está escrito que el sol brilla sobre buenos y malos por igual, lo que significa que el sol no tiene doble sentido, no tiene doble visión. Así también la luz de la iluminación divina, el Espíritu Santo, brilla tanto en el plano llamado materia como en el plano del cielo, porque la verdad no ve distinción ni diferencia. Hablando de su deidad, Jesús proclamó: «Yo soy la vid, permaneced en mí, porque sin mí no podéis hacer nada». No vemos las hojas unidas directamente al tronco, pero sí vemos las hojas adheridas a la vid, y la vid al tronco. Como fue el propio Maestro quien utilizó esta metáfora, debe representar la verdad, y uno debe aceptar la vid, ya que no se puede entrar en la plenitud de la comprensión amorosa excepto a través de Jesucristo y sus enseñanzas. Se observa que aquellos que aman a Jesucristo aman a toda la humanidad. Sus corazones han sido tocados por un brillo, una divinidad que no está presente en quienes aún no han sentido el toque del Maestro. Existe un vínculo, un amor que une a aquellos que aman a Jesucristo, que comprenden su misión y su presencia entre nosotros, un amor que nada más puede igualar. Aquellos que entienden a Jesucristo dirigen su visión lejos de sí mismos,
lejos de la personalidad, hacia la realidad. Al adorar a Jesucristo, no estamos adorando la personalidad, sino al Uno, porque Él no reclamó ninguna bondad o gloria propia, sino que dijo: lo que el Padre hace, eso también lo hace el Hijo. No hay nada bueno más que uno. Cuando elevamos a un hombre o una mujer de este mundo y ensalzamos sus nombres, viéndolos como especialmente dotados por Dios para realizar milagros, estamos adorando falsamente. No estamos adorando a Dios, sino algo aparte de Dios. Cuando buscamos elogios del mundo, cuando exigimos obediencia a los demás o sentimos que debemos ser leales a los demás, estamos enfocándonos en la personalidad. Dejemos que esta luz de perspicacia ilumine todo el mundo y los corazones de todos, para que puedan ver la locura de seguir ciegamente a un maestro, estudiante o literatura autorizada. Cuando estamos autorizados por la verdad, no necesitamos otra autorización. En la Biblia, ¿leemos acaso que Jesús creía que solo aquellos a quienes Él instruía debían ser considerados sanadores y maestros confiables? Por el contrario, en el Evangelio de San Marcos, encontramos que Jesús reprendió a sus discípulos por esta misma actitud mental. Y Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien que expulsaba demonios en tu nombre, y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo impidan, porque el que no está contra nosotros está a favor nuestro. Este pasaje revela que los discípulos intentaban ejercer lo que consideraban lealtad hacia su maestro, pero Jesús, en su inigualable sabiduría, rechazó esta idea. Jesús siempre enfocó su visión en el alma que realiza las obras, y al reconocer esta unidad, declaró que las obras que Él hacía, otros también las harían, ya que todos somos el mismo ser. ¿Dónde debemos colocar nuestra lealtad? Cada uno debe responder a esta pregunta por sí mismo, pero recordemos sabiamente que ningún hombre puede servir a dos señores. No podemos rendir homenaje a un maestro personal o a un estudiante autorizado y al mismo tiempo mantener nuestra clara visión de un ser. Es sorprendente que en esta era de maravillosa revelación, alguien pueda creer que otro tiene derecho a controlarlo espiritualmente. No consideraríamos permitir que alguien más dicte qué comida debemos comer para el desayuno, cómo vestirnos en ciertos días de la semana o cómo organizar los muebles en nuestras casas. Entonces, ¿por qué deberíamos permitir que alguien más nos dicte qué libros espirituales debemos leer en nuestro viaje hacia el cielo? No podemos permitir que otros gobiernen nuestra nutrición espiritual y al mismo tiempo disfrutar de la presencia, la guía y el compañerismo del espíritu interior. El mensaje de la verdad. Un iluminado ha escrito palabras inspiradoras que ofrecen una profunda comprensión espiritual. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, debe haber perdido el poder de herir. Antes de que el alma pueda estar en presencia de los maestros, sus pies deben ser lavados en la sangre del corazón. Estas palabras sugieren que para alcanzar una verdadera percepción espiritual, uno debe trascender las reacciones y limitaciones humanas comunes. Antes de que los ojos puedan ver, deben ser incapaces de llorar. Implica que para que el ojo interior, el ojo del alma, vea la unidad del ser, los ojos externos y los sentidos deben dejar de ser afectados por el dolor. Las lágrimas de dolor a menudo surgen de la noción de personalidad, del dolor causado por los demás, de la sensación de injusticia o de la separación de seres queridos. Reconociendo la omnipresencia del único ser, se elimina la razón para el llanto. Antes de que el oído pueda oír, debe haber perdido su sensibilidad. Se refiere a la necesidad de que los oídos internos se abran a la voz del Maestro, al mensaje de la verdad, lo que hace que los oídos externos sean menos susceptibles a los mensajes que provocan miedo, preocupación o miseria. El oído interno,
una vez sintonizado con la verdad espiritual, se vuelve insensible a las palabras hirientes, los chismes o las críticas. Estas enseñanzas apuntan a la idea de que, para avanzar en el camino espiritual y estar en presencia de los maestros, uno debe purificar y transformar sus reacciones y percepciones humanas, alcanzando un estado de mayor conciencia y comprensión. Para avanzar en el camino espiritual, se nos invita a ser insensibles al error, reconociendo que solo hay una voz que habla verdad y es siempre consciente de sí misma. Cuando chismes, críticas y malas noticias llegan a nuestros oídos sin perturbar nuestra percepción clara del único ser, descubrimos que nuestra alegría se vuelve completa y duradera, y ningún hombre puede quitárnosla. Antes de que la voz pueda hablar en presencia de los maestros, los iluminados, debe haber perdido el poder de herir. Esto significa que nuestra voz debe ser una expresión de la verdad, no de un ser personal. Cuando hablamos desde la conciencia de un ser y la nulidad de cualquier otro ser, nuestra voz no tiene poder para herir, porque es la verdad hablando a la verdad. Antes de que el alma pueda estar en presencia de los maestros, ser consciente de su propia gloria, sus pies deben ser lavados en la sangre del corazón. Esto no implica necesariamente que debamos sufrir problemas y penas antes de alcanzar una percepción clara del uno. La experiencia no añade a lo que ya es completo. Al comprender esto, estamos bañados en la gloria del Señor, iluminados, inspirados y glorificados. Cuando comprendemos la nulidad de la experiencia, la nulidad de un yo separado de Dios, la nulidad de un mundo malvado, la nulidad del nacimiento, el pecado, la enfermedad y la muerte, nuestros ojos se vuelven incapaces de llorar, nuestros oídos pierden su sensibilidad, nuestra voz pierde su poder de herir, y nuestros corazones se bañan en la gloria de la luz. Los grandes hombres y mujeres de este mundo pueden haber sido desviados de la visión ascendente, la alta vigilancia, al no aferrarse a la conciencia del único ser presente en cada corazón. Tan pronto como la visión se considera a sí misma superior en poder, inteligencia o autoridad, ese instante se aparta de la luz y la gloria de la verdad. Ver la nulidad de un ser personal es sumergirse en un mundo de encanto y magia, un mundo de deleite y gloria, habitado por seres celestiales. Al reconocer el yo de cada uno como el único ser, ya no buscamos eclipsar a los demás, porque aquel que se considera superior a sus semejantes es incapaz de ser un verdadero discípulo. Todo el poder e inteligencia existentes están disponibles ahora por igual para ti y para mí, y nadie puede reclamar una mayor porción que otro. El sueño de la experiencia busca a alguien que crea en él, que lo adore, que tiemble ante él o que huya por miedo. Creer en un ser personal es creer en el sueño, y este sueño nos traerá problemas hasta que llegue el momento en que veamos la nulidad de la materia, de la mente, de la personalidad y del sueño mismo. Entonces, uno es verdaderamente bendecido por Dios. Reconozcamos la verdad en todos nuestros caminos. Reconozcamos la presencia del ser impersonal, aquí y ahora. El camino de la redención no pasa por la destrucción. No vine a destruir, sino a cumplir, dijo aquel que lavó los pies de sus discípulos. No se trata de erradicar el mal del mundo, ni de curar el mundo con pensamiento correcto, ni de superar a las personas mediante métodos de concentración y ajuste. La redención del mundo no consiste en sanar, sino en conocer la verdad. Se trata de comprender la nulidad del sueño, no de cambiar el sueño. En el plano material, la enfermedad se trata con drogas, cirugías y cambios de clima. Esto no es más que cambiar el sueño. En el plano mental, se trata a través del pensamiento y el control del cuerpo mediante la mente, buscando también un cambio en el sueño. Por ejemplo, pasar del sueño de estar enfermo y en problemas al cambio llamado curación. Sin embargo, estas son solo formas de modificar el sueño, no de despertar a la verdadera realidad. Cambiar los sueños,
Aunque útil, no trae la realización completa ni elimina de la humanidad la noción de nacimiento, pecado, enfermedad y muerte. Solo conocer la totalidad de la verdad y la nulidad de un mundo separado o de un mundo de sueños puede lograr una emancipación completa. Se nos ha enseñado que el ser humano, en realidad, es un ser perfecto que vive en alegría y armonía en el cielo, y que esta existencia terrenal es como un estado de ensueño, fugaz y quimérico. Esta idea se puede entender claramente a través de la analogía de nuestras experiencias diurnas y nocturnas. Por ejemplo, un hombre que disfruta de una comida abundante y se acuesta a dormir puede soñar que está caminando por la calle, débil y hambriento. Aunque en el sueño se siente débil y necesitado de apoyo, en realidad está en su cama, fuerte y confortable. El soñador está bajo la ilusión de que está en un lugar donde no está, sin ser consciente de su verdadera situación. Así, el hombre en la tierra que transita por un mundo de nacimiento, cambio, pecado, enfermedad y muerte, cree estar en una situación que no es real y no es consciente de su estado verdadero, inmutable y perfecto en el cielo. Respecto a cómo se da el tratamiento espiritual desde una posición absoluta, si uno no recurre a medicamentos o pensamientos correctos para la curación, ¿cómo piensa o actúa uno al practicar desde esa posición absoluta? La práctica desde la posición absoluta implica ver más allá de las apariencias físicas y mentales y reconocer la realidad espiritual eterna y perfecta. No se trata de cambiar el sueño, sino de despertar a la verdad de que estamos, en esencia, siempre en presencia del Ser Divino, perfecto e inmutable. En esta comprensión, el tratamiento espiritual se enfoca en reconocer y afirmar esta verdad, más que en intentar alterar o curar un estado ilusorio. La ilustración del hombre soñando que está desfalleciendo de hambre en la calle, mientras alguien consciente y despierto se encuentra a su lado, es una metáfora poderosa para entender cómo se aborda la curación desde una perspectiva espiritual. El hombre despierto, consciente del sueño del otro, intenta ayudarlo preparando una comida abundante y colocándola junto al soñador. Sin embargo, este esfuerzo es inútil, ya que el soñador, inmerso en su sueño de hambre, no puede ver ni aprovechar la comida real que está a su lado. Este acto simboliza los intentos de curación a través de medios materiales. El médico ve el cuerpo enfermo y prescribe medicamentos o cirugía, centrándose en las apariencias y aplicando remedios directamente a lo que parece ser la fuente del problema. En esta analogía, el hombre hambriento en el sueño no puede ser alimentado porque, en realidad, no existe como tal. Es solo una ficción, una ilusión. Y el hombre real, que está en el sofá, no necesita comida porque en realidad está saciado y bien nutrido. Esto muestra que el intento de curar la ilusión, el sueño, con soluciones físicas, la comida, no aborda la verdadera naturaleza del problema. La enseñanza aquí es que, en el ámbito espiritual, las apariencias de enfermedad y debilidad no son la realidad última. Por lo tanto, el enfoque en la curación no debe estar en cambiar estas apariencias, los sueños, sino en despertar a la verdad de nuestro ser espiritual completo y perfecto. En esta comprensión, la curación no proviene de intervenir en el sueño, sino de reconocer que estamos, en esencia, más allá del sueño, en un estado de salud y plenitud inherentes. Continuando con la ilustración, imaginemos que el hombre al lado de la cama del soñador comprende que no tiene sentido poner comida junto a la cama, ya que el soñador no tiene hambre real, sino que solo cree tenerla. Reconoce que no puede ayudar directamente, es decir, no puede forzar alimento en el cuerpo del soñador porque éste realmente no lo necesita. Sin embargo, piensa que puede ayudar indirectamente. Siendo solo una creencia, si logra cambiar la creencia del soñador de tener hambre a la creencia de encontrar y comer comida, entonces el problema estará resuelto. El hombre despierto, de pie junto a la cama, procede a realizar un tratamiento mental. Ignorando el cuerpo del soñador, pero concentrándose en su mente, le habla en silencio. No te quedes mirando a través de la ventana de esa panadería muriéndote de hambre.
sino entra, siéntate y come. Así te sentirás bien y fuerte de nuevo. Ciertamente, es más agradable, incluso en un sueño, sentarse a una mesa y comer que quedarse débil y hambriento. Pero la cuestión es, ¿cómo se debe ofrecer ayuda desde la posición absoluta? Se dice que, como un hombre piensa, así es, sugiriendo que cambiar la creencia de uno puede cambiar su realidad. Así, un médico mental no trataría la imagen física como lo haría un médico ordinario. En lugar de eso, cree que cambiar la imagen implica producir un cambio en la mente del paciente, y luego la imagen cambiará automáticamente. El método de cambiar pensamientos en la mentalidad ha mejorado las condiciones de muchos. Sin embargo, es evidente que cambiar el sueño terrenal de enfermedad a salud o de pobreza a abundancia no termina con el sueño en sí mismo. Los fenómenos como la llamada enfermedad, el pecado, el nacimiento, el cambio y la muerte continúan en este mundo como antes. Para ayudar al hombre en la cama que sueña con estar hambriento, el amigo no necesita proporcionar comida real ni realizar un tratamiento mental para cambiar sus pensamientos. La verdadera ayuda viene de una comprensión más profunda, representada por las palabras del maestro médico. Conoce la verdad y la verdad te hará libre. Esto plantea la pregunta, ¿cómo puedo conocer la verdad sin pensar en ella? La respuesta a cómo conocer algo sin pensar activamente en ello se asemeja a cómo uno se ve en un espejo. Cuando te paras frente a un espejo para verte, no hay esfuerzo o acción involucrada. No necesitas hacer un agujero en el espejo o lanzarte hacia él. Simplemente te paras quieto y te reflejas en el espejo sin esfuerzo. De manera similar, la mente es como un espejo que refleja. Conocer la verdad no tiene que ver con un proceso activo de la mente, sino con permitir que la mente refleje la inteligencia divina. Al igual que uno se refleja en el espejo sin esfuerzo, se puede conocer la verdad sin un proceso real de pensamiento. Esto se denomina conciencia espiritual. En la práctica, esto significa que para ayudar al hombre que sueña con hambre, no se trata de cambiar el sueño, a través de comida o pensamientos correctos, sino de despertar a la realidad más allá del sueño. En términos de sanación, no se trata de intervenir en el cuerpo o la mente del paciente, sino de reconocer y afirmar la verdad espiritual que trasciende tanto el cuerpo físico como los pensamientos mentales. Es un estado de conciencia en el que se reconoce la realidad espiritual perfecta y completa, más allá de las apariencias de enfermedad o carencia. No lo pienses. Es una invitación a no analizar excesivamente o tratar de entender cómo o por qué la imagen reflejada aparece en el espejo, porque no se puede descifrar completamente. La imagen en el espejo está allí simplemente porque tú estás frente a él. De la misma manera, los pensamientos verdaderos no surgen de la mentalidad. Se ven y se sienten en la mentalidad porque uno está ante la luz. Este es el principio de reflexión que nos permite vernos a nosotros mismos tal como somos, vernos en el reino ya completado. El mandato del supermundo, el mensaje de la verdad, es «mírame». Al apartarse de todo lo demás y mirar firmemente hacia el cielo, hacia la realidad, la mente se inunda instantáneamente con pensamientos de amor, integridad, abundancia, alegría, paz y gloria. Dios, como el Espíritu Santo, la gran luz, revela al hombre su verdadero ser cuando mira hacia esta luz. ¿Qué más puede ver alguien en el espejo más que a sí mismo? Así, el hombre se ve a sí mismo, su mente se ilumina, su cuerpo se ilumina, y aún así ha sido sin esfuerzo. Ver claramente que los pensamientos de la verdad no surgen de la mentalidad, que conocer la verdad no es un proceso mental consciente, sino el acto de la verdad misma, es llegar a una visión clara, a un nuevo país. Reconocer que los pensamientos de la verdad provienen de la verdad, el alma, y no de la mentalidad, es experimentar una gran alegría y libertad. Deberíamos poder tener y disfrutar de pensamientos verdaderos, sin más esfuerzo que el de respirar o expandir nuestros pulmones. El acto de la verdad no es un movimiento,
un proceso, un método o un procedimiento. No está relacionado con el tiempo y el espacio, sino que es la autoconciencia, el conocimiento verdadero de uno mismo. Esto es conciencia espiritual. Por tanto, conocer la verdad no significa utilizar la mente de manera deliberada y consciente para formular pensamientos, sino que conocer la verdad es esa paradoja expresada en las palabras: cuando soy débil, entonces soy fuerte. En esta situación, el hombre que está junto a la cama de su amigo dormido desea ayudarlo, guiado por las palabras de Jesús. Conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Para ayudar a su amigo, debe reconocer la verdad de que su amigo acaba de cenar, no tiene hambre y no necesita comida. Esta es la simple verdad. Él reconoce esto no para que el hombre deje de tener hambre, sino porque es la realidad de la situación. Al ver al hombre en el sueño caminando débil y hambriento por la calle, comprende que es solo una ilusión sin sustancia real, ya que su amigo está físicamente frente a él, acostado tranquilo en la cama. Por lo tanto, no se deja engañar por las apariencias. Él no interviene en el sueño para llevar al hombre del sueño a un restaurante imaginario, ni dirige un tratamiento mental a su mente para calmar su hambre. En cambio, se mantiene sereno, consciente de la verdad, sabiendo que tanto el sueño como el hombre en el sueño no son reales, y reconociendo la seguridad e integridad del hombre en su estado real. El sueño, siendo solo una ilusión en la mente del durmiente, eventualmente cesa. Con esta ilustración en mente, consideremos al practicante de la verdad que enfrenta a un paciente que solicita ayuda. El paciente puede afirmar que está enfermo, triste o temeroso. Este paciente es como el hombre de la ilusión que busca ayuda. El practicante, que utiliza la práctica más elevada, se basa en el principio de que la verdad es todo lo que hay, y aparte de la verdad, no existe nada más. Entonces, ¿quién es este que se acerca a él? ¿Es realmente un ser llamado John Doe que está enfermo y en problemas? ¿Cómo puede ser esto si la verdad lo es todo? Así, el practicante de la verdad, al enfrentar la enfermedad o el sufrimiento, no ve a un individuo separado y afligido, sino que reconoce que, en la realidad última, no hay enfermedad ni sufrimiento, solo la verdad y la integridad. En este reconocimiento se realiza la verdadera práctica espiritual que trasciende las apariencias y se alinea con la verdad absoluta. El practicante, en su enfoque más elevado, no se engaña pensando que está tratando un cuerpo enfermo o una mente enferma. Con su visión claramente enfocada en la verdad del ser, la roca de las edades, reconoce la nulidad de la mente mortal y del hombre mortal, y comprende la unidad y la omnipresencia del ser perfecto. Sabe que, al mirar lo que parece ser un hombre enfermo, en realidad no hay tal hombre presente, de la misma manera que no hay un hombre hambriento en un sueño. Por lo tanto, la práctica más elevada, el pico de la realización, es simplemente conocer la verdad, reconocer la omnicidad del ser perfecto y su reflejo, y comprender la nulidad de cualquier otro ser o creencia. Este conocimiento no es una operación de la mente o un proceso de pensamiento, sino una conciencia espiritual, autoconsciente de la omnidad y la unidad del ser. ¿Por qué se restaura a la armonía el llamado paciente? Por la nulidad de su sueño y la unidad del hombre. Cuando un hombre conoce la verdad, esta comprensión incluye al llamado paciente, porque el hombre es uno. Esta unidad es el amor de Dios. El hombre conoce la verdad no mediante la razón fría y la lógica, sino a través del amor y la fe. Es como mirar con la visión de un corazón puro, como reconocer la presencia de Jesucristo como el único capaz de ver la nulidad de los sueños, las sombras, la ficción. El practicante percibe claramente la nulidad de la personalidad, la nulidad de cualquier yo separado de Dios, la nulidad de cualquier mente que no sea la mente o inteligencia divina que no sueña, la nulidad de ningún cuerpo que no sea el cuerpo de la verdad, la imagen y semejanza de Dios. Es nuestra ignorancia de Dios, la verdad,
la que da lugar a estas imágenes de ensueño del bien y del mal, pero el entendimiento del único ser nos permite aferrarnos a la realidad que está a la mano, sin ser afectada por cualquier sueño sobre ella. El hombre espiritual en realidad no está más en este mundo aparente de lo que tú estás en el lugar de tus sueños. Cuando sueñas que estás en otro lado del océano, en realidad nunca dejas tu sofá. De manera similar, el hombre espiritual no existe en un mundo falso de nacimiento, cambio y muerte. El hombre espiritual nunca nace, nunca se enferma y nunca muere. Así como cuando sueñas que te estás cayendo de un precipicio o huyendo de un animal salvaje, estos elementos existen solo en tu mente y en tu creencia, y son completamente mentales. Tu miedo y sufrimiento en el sueño son totalmente un estado mental, creado por ti mismo, aunque seas ignorante de este hecho. De hecho, no dejas tu sofá para caerte de un precipicio, solo lo dejas en la creencia, lo cual es equivalente a no dejarlo en absoluto. Esta comprensión debe ser clara y aceptada sin protestar. De la misma manera, en este mundo, cuando una persona informa de dolor, enfermedad o problemas, debemos comprender que está solo en su mente, creado por ella misma, aunque sea inconsciente de este hecho. Mientras que en realidad es un ser perfecto viviendo en un mundo perfecto. El hombre, en realidad, no abandona el cielo, el estado perfecto de la vida, para experimentar el dolor en un mundo falso. Vivir en un mundo falso en la creencia es lo mismo que no vivir en un mundo falso en absoluto. Esta visión ilumina claramente la nulidad de la mente, la nulidad de la creencia, la nulidad de la experiencia y la nulidad del hombre falso. Reconoce que lo que parece ser una experiencia de sufrimiento o limitación en este mundo material es, en realidad, una ilusión, similar a los engaños de un sueño, y no la verdadera naturaleza de nuestro ser espiritual.